Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente, este programa que sostenemos con Ernesto Fález Santoscoy y Carlos Alberto Martínez, análisis económico mundial de Estados Unidos y de México aquí en su programa. Iniciamos. Gracias, muy buen día, Ernesto Fález Santoscoy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, pues ahora le vamos a empezar en la parte internacional. ¿Qué destacas dentro de la parte internacional en las cuestiones económicas y financieras? Bueno, pues hemos tenido varias jornadas con mercados financieros, yo te diría con bastante euforia, Sí, y esto básicamente porque se esperaba un dato de inflación que ya salió en Estados Unidos, en el que se señalará que la inflación pues claramente va para abajo. De sí, hecho, el dato salió con una inflación para el mes de diciembre, o sea, para todo el año, del 6.5%. Hay que recordar que pues, llegó a estar arriba del 8%. sí, Entonces cierra al 6.5 y lo que se llama el core del índice, es decir, la subyacente, decimos en sí, México, quitando en la muestra de precios los elementos más volátiles como son la energía o los perecederos, pues esa inflación subyacente ya anda por ahí del 5.7. Es una baja importante en la inflación para el cierre del año y eso ha generado pues, optimismo principalmente de que la Reserva Federal, que el próximo mes de febrero y en marzo ya tiene sus reuniones de política monetaria calendarizadas, lo que es el Comité Federal de Mercado Abierto, pues probablemente ya no tenga que incrementar en medio punto la tasa, sino en un cuarto de punto. Lo curioso es que ahora los mercados reaccionan eufóricamente porque el incremento va a ser de un cuarto de punto, cuando en otras épocas, pues que la Reserva mm, Federal incrementara, aunque sea un cuarto de punto, era sí. pésima noticia, ¿no? Y pues es lo que se está esperando también para la Reserva Federal y para el resto de los bancos centrales que van siguiendo a la Reserva Federal, que moderen sus incrementos. Hay que recordar que hubo 4 incrementos de 75 puntos base y luego un incremento de medio punto, ¿no? En la tasa de interés en los últimos 5 reuniones de Comité Federal Que de por Mercado cierto, Abierto. nunca había habido un incremento de 75 puntos base, históricamente nunca se había dado, y menos el que hubiera cuatro incrementos consecutivos en ese nivel, ¿no? Exactamente. Normalmente para llegar a una tasa del 5% había muchísimos incrementos en medio de un cuartito de punto, quizás de medio punto, pero hasta ahí. Y en esta ocasión fue muy rápido el incremento, porque lo amerita, porque tuvimos o hemos estado en la inflación más alta de los últimos 40 años, ¿no? Y pues ante esto, pues los mercados hoy en día están reaccionando positivamente y más o menos el comportamiento de los mismos es mercados accionarios al alza. Ujú. Mercados de bonos también al alza, porque está bajando la tasa de largo plazo. Y así que está subiendo los precios de los bonos. En el mercado de divisas hemos tenido un debilitamiento del dólar contra todas las monedas. Eh, lo contrario a lo que vimos al cierre del año, ¿no? Donde el dólar se estaba fortaleciendo ante todas las monedas. ¿Por qué se debilita el dólar? Bien, es simplemente que en lugar de una expectativa incorporada que se tenía antes de incrementos más fuertes en la tasa, ahora los incrementos esperados son menores. Y eso hace que el dólar se debilite. Pero los movimientos, te diría, son exagerados. Los mercados son bipolares, ¿no? Mm. Y hemos tenido movimientos exagerados en algunas monedas como, por ejemplo, el peso mexicano, ¿no? Sí, ahí se explica en gran parte el que el peso mexicano sea fortachón.
By the way, como dicen los norteamericanos, es ya, entre paréntesis, ese es lo que está pasando también con el peso mexicano en relación a esto que Sí, estás mencionando. así es. Hasta las monedas, las criptomonedas, hasta esas han subido en esta euforia de los mercados, porque ya no se necesita medio punto, sino solo un cuarto de punto de incremento de tasa en las próximas sesiones. Ese es, digamos, uno de los aspectos relevantes de lo que ha estado sucediendo en el mercado ¿La tasa en cuánto está financiero internacional. actualmente, Ernesto? 4.50. ¿4.5? Uh-huh. 4.5, ¿no? Así es. ¿Y hasta dónde podría llegar, estimas? Con dos incrementos de un cuarto de punto, pues llegaría a 5%. Hay ¿Esa quienes, sería una tasa neutra? hay quienes estamos estimando hasta 5.25. Sí, hay una cosa que se llama la regla de Taylor, que es, digamos, en qué nivel se calcula que está la tasa neutral, y esa tasa neutral es un concepto teórico que dice que sería aquella tasa de interés que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias. Es decir, una tasa de interés que ni es restrictiva ni es expansiva. Esa tasa se calcula por parte de la Reserva Federal, se calculó desde hace más de 6 meses en 4.92. Entonces, si realmente quieres controlar una inflación desbocada como la que se ha observado, pues tienes que estar arriba de ese nivel, ¿no? Ahora, sin embargo, la conducción de la política monetaria es, ya lo hemos dicho también aquí en alguna ocasión, es como manejar un automóvil solo con el espejo retrovisor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que toman las decisiones se basan para tomar sus decisiones en datos que ya salieron del pasado. O sea, están viendo para atrás. Entonces, es muy difícil realmente tener precisión en cuánto se debe de incrementar la tasa de interés para que realmente se controle la inflación y se afecte lo menos posible a la actividad económica. Realmente es imposible. Y entonces, simplemente, si está calculada esa tasa neutral en 4.92, te digo, desde hace más de 6 meses, para ser restrictivo, ligeramente restrictivo, pues debe estar al 5.25. Si no, no está siendo restrictivo y por lo tanto no estás con el suficiente poder como para controlar la inflación y las expectativas de inflación. Bien, eso sería los temas que ahí sigue. Ahora, lo que sucede con la tasa de interés de referencia en Estados Unidos es que influye en el resto de las tasas que marcan los bancos centrales en otras partes del mundo. O En sea, todo el mundo, así es. digamos que es la tasa reina, digámoslo Sí, así, la sí, la tasa, tasa madre. la madre, que la que marca de alguna manera la directriz a seguir en otros bancos centrales. Es correctísimo. No todos los países, no todas las economías están en la misma circunstancia. Por ejemplo, el Claro. Banco Central del Euro empezó mucho más tarde que la Reserva Federal, que empezó desde marzo del año pasado a incrementar tasas, y ha sido muy tímido porque a su vez, pues con la guerra de Ucrania, con el incremento de precios que han tenido los hidrocarburos en la zona del euro, sobre todo en Alemania, Uh-huh. pues la economía prácticamente ya entró en recesión. Entonces, pues se ve como rudeza innecesaria tener que incrementar Claro. la tasa, aunque la inflación está ya todavía más alta, pues ya estás en una fase de recesión clara. ¿Para qué sigues incrementando la tasa? Sería, pues, meterle más leña al fuego, ¿no? Bueno, ahora, en ese sentido, a lo mejor valdría la pena meter el tema de Japón, ¿no? Que tiene, digamos, una particularidad muy específica que la hace romper con las tendencias de otras bancas centrales en el mundo. Sí, el Banco de Japón fue el primero en ensayar sus políticas extremas. ¿Y eso por qué? Pues porque llevan 30 años con un fenómeno de deflación crónica, ¿no? Donde la economía no crece, pero tienen que ver también cuestiones como la demografía, ¿no? Una población eh, pues vieja, ¿no? Que no favorece el crecimiento económico y, y precios que van a la baja, ¿no? Porque la sociedad normalmente no es consumista, la sociedad ahorra en exceso. Y entonces más bien la implementación hemos visto la implementación de medidas a lo largo de estos 30 años, 40 años, de medidas heterodoxas para tratar de inducir al consumo
a los japoneses, ¿no? Como que les dan más días de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Ujú. Así estuvieron ensayando varias medidas. Pero total que están en una política monetaria extrema desde hace años. La tasa de referencia está en -0.1 desde hace 10 años, ¿no? Y hace un mes, en la reunión de política monetaria del Banco de Japón, decidieron permitir que la tasa de largo plazo de los bonos a 10 años del gobierno japonés, en lugar de cotizar a un máximo del 0.3, permitieran que cotizara el 0.50. Ya con eso empezó a haber una ola de especulaciones y movimientos fuertes en los mercados de capitales mundiales, apostándole a que el Banco Central de Japón ya iba a abandonar sus políticas monetarias ultra extremas. Y no pasó así. En esta semana hubo reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Japón y decidieron dejar quietas las tasas, la tasa de referencia en -0.10 y su comunicado pues sigue siendo de una política monetaria extrema, que van a continuar así. Entonces, pues eso ha hecho que en los últimos días veamos, pues de nueva cuenta, debilidad en el yen, pero alza en el mercado accionario de Tokio. Ujú. Bueno, y eso seguirá. ¿Siguen en deflación, por cierto, la economía japonesa? Tienen ligera inflación, muy ligera, pero también no crece, ¿no? Crece muy Híjole, pero poco. tiene muchos años ya con esto, ¿no? Sí, 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 ya es crónico. Híjole. Es ¿Y crónico eso ese cómo se fenómeno. hace? Si no me recuerdo, en los 80 fue Japón el que inició el proceso de expansión cuantitativa, ¿no? Es Es la correcto. que Las políticas monetarias extremas fueron un in- invento, un japonés. ensayo inicial del Banco de Japón. Y fíjate qué curioso Esfuerzo que desesperado para salir de la deflación crónica. de la deflación crónica, qué curioso, es un caso económico muy Sí, peculiar porque no han funcionado las recetas que conocemos mundialmente para resolver ese asunto, ¿no? creo que también tiene que ver la demografía y la cultura, ¿no? Entonces, pues tendrían que ponerse a producir niños, ¿no? Y Sí. enseñarlos, Ajá. y enseñarlos a hacer gastalones como los americanos, ¿no? Ahí les podemos ayudar mucho a los mexicanos, ¿no? ¿Para qué? Para que gasten. No sea usted presumido. Bueno, vamos. Es que es un caso interesante que un día deberíamos de explicarle más al público, de veras, porque cómo una cultura llega a ser tan bien asumida por la población al extremo que causa trastornos en el transcurso económico de ella misma, ¿no? Como la cultura del ahorro entre los japoneses es muy peculiar, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es uno de los principales problemas. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, Exactamente. ¿no? Aplica perfectamente. Vamos a una Demasiado ahorro pausa. no es Demasiado bueno. ahorro también hace daño, todo en exceso hace daño, ¿no? Es correcto. Así es que vamos a una pausa, no vaya a ser el caso y regresamos. Bien, ahora, en el Banco caso de Mundial. Estados Unidos, ¿perdón? Banco Mundial. Ah. Bueno, pues ahora Sí, vamos al asunto que tiene que ver con el Banco Mundial. El Banco Mundial, como otras instituciones, periódicamente revisa las previsiones económicas del mundo. O sea, lo hacen periódicamente, es un hábito que tiene, en este caso, el Banco Mundial, también lo tiene la OCDE, también lo tiene el Fondo Monetario Internacional, o sea, las grandes instituciones financieras privadas también lo hacen periódicamente. En este caso, el Banco Mundial hizo ya algunas correcciones a sus pronósticos realizadas a mitad del año pasado. así es. También el Fondo Monetario acaba de revisar su pronóstico de la economía mundial en lugar de un 3 y fracción, ahora lo ve en 2.4, pero está más optimista que el Banco Mundial. El Banco Mundial ve ahora el crecimiento de la economía mundial en un 1.7. En Bursamétrica nosotros estamos viendo un crecimiento del 1.4, 1.5 para la economía global. Y la Sí. gran diferencia está en lo que se está estimando para China.
en tanto Banco Mundial como Fondo Monetario están viendo crecimientos en China arriba del 4%. Y entonces todo eso tiene un efecto en toda la región del lejano oriente, ¿no? Y eso hace que la economía se vea con más crecimiento en relación a lo que nosotros estamos viendo, que vemos un crecimiento inferior al 3% en la economía de China para este año. Ah. Y es que el año 22, China creció al 3%. Pero si vemos una desaceleración global para este año, pues se nos hace cuesta arriba que China, que sigue con sus problemas de confinamiento y de nuevas cepas, pues pueda crecer más que el año pasado, simplemente por lo que estamos estimando que es difícil que crezca arriba del 3%. Pero para el caso de Estados Unidos, el Banco Mundial pues ya está estimando un crecimiento del 0.5 para el PIB de la economía norteamericana en este año. Eso implica que pudiera haber una primera mitad del año con crecimientos positivos y una segunda mitad con crecimientos negativos. O sea, este 0.5 que estima el Banco Mundial implícitamente nos está dando pie a pensar que ellos mismos están viendo una recesión que pudiera darse o iniciarse a mitad del año. Porque también ven crecimiento muy bajo, 0.7 para Estados Unidos para el año entrante. O sea, no se ve una recuperación fuerte. Porque probablemente la primera mitad del año entrante sigan en recesión, ¿no? Y este, digamos, sería el pronóstico más importante. Si este pronóstico se cumple, pues entonces es factible que los demás pronósticos pues se den. Por ejemplo, para la zona euro, el Banco Mundial está estimando 0% variación. En el caso de mi firma de Bursamétrica, nosotros estamos viendo para Estados Unidos una caída del 1% en el PIB. O sea, tú das por un hecho que hay una recesión en este año. Sí, y que arranca desde el segundo o tercer trimestre, ¿no? Para la zona euro estamos estimando menos 1% también, hasta menos 1,5% puede ser, porque ya inicia el año la zona euro con recesión. ¿Por qué? Pues por la guerra de Ucrania, por la incertidumbre que se ha generado, se ha caído la inversión, por la inflación que sigue muy alta, aunque viene bajando también, o sigue más alta que la que tiene Estados Unidos, por el problema que tienen de suministro de hidrocarburos provenientes de Rusia, tanto gas como crudo, sobre todo la economía más importante de Europa, que es Alemania. No todas las economías están en recesión, ¿no? Hay unas que se salvan, la española, la francesa no está tan mal, pero hay otras que sí, como Alemania, que es la más importante, ¿no? Y pues en esta revisión que hace el Banco Mundial, la zona euro la pone en 0, al Reino Unido también en 0, pues que quiere decir que arrancan el año en recesión y que probablemente hacia finales del año ya pudieran tener algún crecimiento positivo, una salida de su recesión. Ahora, lo que hay que señalar a nuestro amable auditorio es que esta es una recesión inducida por los propios bancos centrales. Particularmente, la Reserva Federal es la que está con sus incrementos de tasas induciendo a una recesión. ¿Por qué? Pues porque la inflación se le salió de las manos. Pasamos hacia el tercer trimestre del año pasado por la inflación más alta de los últimos 40 años en el mundo, en Estados Unidos y en Europa. No se actuó a tiempo, no querían subir las tasas de interés, y entonces cuando ya empezaron a subir las tasas, que empezaron muy tímidamente, pues ya la inflación se le salió de control, porque también está mezclada con el problema de la guerra de Ucrania y con el problema de los confinamientos que hubo en China, que generaron interrupciones en las cadenas de suministro a nivel mundial. Entonces, ese es más o menos el panorama que presenta el Banco Mundial, un organismo que normalmente se caracteriza por ser optimista. O sea que el escenario puede estar peor. Si comparamos el FMI y el Banco Mundial, ¿es el Banco Mundial más optimista que el Fondo Monetario Internacional? Normalmente sí, pero en esta ocasión, en la última revisión que hizo el Fondo Monetario, se ve un poco más optimista en sus números, aunque también revisó fuertemente para abajo todo. Pero al final, el promedio de datos que está estimando están arriba de lo que está estimando ahora el Banco Mundial.
Y el Banco Mundial, digamos, como que se está pareciendo más a lo que el consenso de los analistas están pronosticando. Ya que hablas de pronósticos y a reserva de verlo, en el caso de Estados Unidos, dentro del concierto del análisis nacional que se hace en México, tu firma, que es Bursamétrica, es la más pesimista en cuanto a Estados Unidos. Fíjate que el Bank of America, que también tiene presencia en México, y entonces también está dentro de la muestra de analistas en México, pues ya anda igual que nosotros. O sea, sí anda estimando recesión en Estados Unidos y está también, por lo tanto, estimando un bajo crecimiento en México. ¿Se pueden copiar los pronósticos? Sí, pues es muy fácil. No, pero no los copian, ¿eh? No, acá, No. pero sí se consultan entre ellos. Bueno, mira, te diré, por ejemplo, mientras estaba el señor Ángel Gurría, pues sí teníamos una reunión en los meses de octubre con los economistas de la OCDE, Bursamétrica con los economistas de OCDE, cada mes de octubre. ¿Y era 1-1 o era comunidad con Sí, la ODE? nuestro grupo de analistas con su grupo de analistas. Ya era Nada una más. reunión más o menos tradicional. Anteriormente tuvimos una alianza con lo que ahora es IHS Global Insight, Market, se llamaba antes DRI, y teníamos una reunión semanal, teníamos una alianza, una asociación, y cada semana teníamos intercambio de pronósticos de indicadores de corto plazo y indicadores de largo plazo, tanto para la economía de México como para la economía de Estados Unidos. O sea, sí se acostumbra el intercambiar puntos de vista entre áreas de análisis económico. Ya, porque como dice, oye, ¿qué estás viendo que yo no estoy viendo? O Sí, sea, tratan de ver, de llegar a un conocimiento al menos de dónde surgen los datos, ¿no? exactamente. Exactamente. Pero al final cada quien tiene su pronóstico. Por ejemplo, la OCDE, a pesar de que nos consultaba y éramos diametralmente las ópticas distintas, Sí, a veces nosotros más optimistas, otras veces más pesimistas, pues al final de cuentas la OCDE fijaba su postura con sus propias proyecciones, ¿no? sí, sí. Quizá lo único que servía eh, consultar nuestros pronósticos era moderar un poco su optimismo, ¿no? A Ya, veces. perfecto. Bien, ok. Entonces, ahí está el Banco Mundial. Ahora, ¿qué otra previsión puede llegar a esperarse en el transcurso de las siguientes semanas? Bien, Ese, vienen las reuniones de los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en febrero, la Reserva Federal, en la primera semana de febrero, es la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto, pudiera incrementar en 1/4 de punto la tasa de interés. Es lo que está hoy en día como el consenso de los analistas a nivel mundial, ¿no? ujú. Y que para marzo vuelva a haber otro incremento de 1/4 de punto y que ahí se detenga la tasa de interés. Eso es lo que el consenso de los analistas está esperando. Que se detenga la tasa de interés en 5%, pero todo el año. Todo el año, Todo el hasta año. que ver cómo reacciona ya la inflación, porque la Es inflación ha que bajado de manera rápida, ¿no? ha En bajado Estados Unidos. rápido, pero o sea, 6,5 que acabo de comentar, que es el dato de diciembre, pues está todavía muy lejos del 2%, ¿eh? O sea, está más de Sí, tres pero veces viene arriba. ahora es más difícil seguir bajando cuando se acerca al core, ¿no? Cuando se acerca a la meta que se está buscando. O Así sea, es es. más fácil cuando la inflación está alta, es más fácil al Primer principio que bajón. baje, y ya en los últimos decrementos son cada vez más difíciles, más complicados, Exacto. ¿no? Cuando esté por ahí del 3,5, ya para que baje al 2 sí le va a costar mucho trabajo. Entonces Porque es hay todavía, previsible que esa tasa se mantenga a lo largo de todo el 2023 y parte del 2024. pudiera ser, pudiera ser un escenario probable. Así es. Eh, Y esto marcaría una diferencia contra otras ocasiones en las que hemos visto que la Reserva Federal sube su tasa, pero luego la baja muy rápido. Sí, En esta ocasión sí han sido muy enfáticos en que hasta que dice el señor Jerome Powell, hasta que el trabajo no esté completamente concluido, no vamos a bajar la tasa. porque él dijo que iba a mantener la tasa alta hasta que hubiera plena garantía de que se logró el objetivo. Es decir, Exactamente. sugiere que sea hasta cuando ya la inflación esté en 2%
y se a quede aquí finales del de dos por los, ciento. a finales de los 60 y principios de los 70, pues digamos, hubo un error de la Reserva Federal que provocó que el señor Paul Volcker tuviera que subir las tasas arriba de 2 dígitos, ¿no? ¿Por Porque se qué? bajó demasiado rápido la Ah, tasa y la inflación no estaba totalmente vencida, y época del presidente Carter, ¿no? se reactivó. Y entonces tuvieron que subir la tasa, pero arriba del 14, 15%, la tasa de Vaya, la Reserva Federal, no, bueno. ¿no? Y entonces han sido enfáticos en que no quieren repetir ese error de nueva cuenta en esta ocasión. Bueno, es que esa Claro, inflación del año 69 es la, la, la inflación de la que hablamos de hace 40 años. claro. Ok, bueno, vamos a una pausa, ¿te parece bien? Me gustaría Con que todo gusto. diéramos una recordada a uno de los banqueros centrales más influyentes en todo el mundo. Te acordarás, Alan Greenspan, ¿no? Que Sí, si hubiera corrido cruzando la calle y se tropieza y se cae, y hay fotografías de eso tendría repercusiones importantes o suposiciones con respecto a cómo habría de comportarse la Fed en el transcurso de las siguientes semanas. No, es increíble cómo algo que nada tiene que ver puede llegar a ser a fuerza incluido como un mal agüero para una economía, ¿no? sí, ¿No? Llegó a sí, ser sí, sí. el más, bueno, a ver, vamos a una pausa e iniciamos con esa charla. Bueno, la Fed, ¿tú coincidirías conmigo de que fue, sin lugar a dudas, el banquero central más importante del mundo, Alan Greenspan? Normalmente el presidente de la Reserva Federal se convierte en el banquero central más importante del mundo. Ahora, en la historia, sí, sí el poder, digamos, de influencia que tuvo el señor Alan Greenspan fue sobresaliente, más que el poder ¿Por? de influencia que han tenido otros. Porque sí llegó un momento en que su palabra era dogma de fe. Lo que él pensaba y advertía, aunque muchas veces cantinfleaba mejor que Mario Moreno, Cantinflas, era realmente relevante y logró tener una credibilidad altísima. Pero pues igual que muchos otros personajes de la historia, ¿no? Pues de repente todo, como dice la canción de José José, ¿no? O de quién era, todo se derrumbó, ¿no? Al final, sí, ¿por qué? Bueno, pues porque ya viéndolo fríamente, cuando, cuando empezó la caída del Nasdaq a principios del siglo, recordando, hubo un boom de las empresas de alta tecnología y los precios se fueron a múltiplos de 40, 60 veces. Boom irracional el mercado accionario para las empresas de alta tecnología, el Nasdaq principalmente. Bueno, pues ese boom se frenó por un juicio en contra de Microsoft. Eso fue el detonador de un crack. Y entonces, para eh, atenuar ese crack, el señor Alan Greenspan decidió bajar la tasa de interés. Antes ya había advertido que el boom bursátil era ¿cómo le llama? Una exuberancia irracional, ¿no? Lo advirtió muy a tiempo y por eso ganó credibilidad. Viene la baja y entonces el crack. Y entonces, para compensar, el señor Alan Greenspan baja la tasa de interés a donde nunca antes la había bajado, al 1%, y genera un boom inmobiliario. Ese boom inmobiliario se exagera hasta el 2008 y los americanos compraban 2 o 3 casas tomando créditos muy baratos y de repente el propio Alan Greenspan sube la tasa de interés hasta el 5,25. Fíjate qué paralelismo contra lo que estamos estimando ahora Sí, que sí. pudiera llegar a subir la tasa. Y ese incremento de tasas genera un crack inmobiliario y otro crack bursátil, ¿no? ¿Cómo se come? Entonces, Sí, sí, sí. él mismo pinchó el globo de la especulación que él mismo había creado. Y ahí, pues su imagen se derrumbó forever and ever. Terriblemente.
Déjame dar la más cordial bienvenida a Carlos Alberto Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias, Eduardo, Ernesto. ¿Qué Gracias. tal? Muy buen día. Estamos recordando a Alan Greenspan y su enorme poder como banquero central en el mundo. Definitivamente tuvo una gran trayectoria, pero como dice Ernesto, al final pues se desplomó. Yo recuerdo un hearing que hicieron en el Congreso de Estados Unidos cuando estaba creciendo el comercio electrónico de una manera muy importante, empezaba ahí a El surgir asunto de los .com. exactamente, y le decían, oiga, ¿no siente que debemos de regular este crecimiento tan exponencial? Y él dijo, no, yo soy antirregulación, a mayor regulación, mayor inhibición, inhibimos pues a los empresarios, las ideas, etcétera, y no voy a regular. Y luego, pues ya ves lo que ocurrió, pero también con las tasas de interés, como bien decía Ernesto, pues la llevó a unos niveles tan bajos que generó pues las dos burbujas en aquel problema del double bubble trouble que se le llamó, ¿no? La burbuja hipotecaria y la inmobiliaria, pues, y la burbuja hipotecaria, ¿no? Ha costado trillones de dólares a la humanidad ese chistecito. Ya que lo mencionan, he revisado la prensa estadounidense y ahora comienza de vez en cuando a tomar un poco más de fuerza la preocupación por la deuda existente en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, considerado que ese podría ser uno de los elementos que reviente la economía global. ¿Tú lo ves así, Ernesto? De vez en vez se acuerdan del tamaño de la deuda y se generan estas advertencias. Esta hora nunca ha pasado a mayores, ¿no? Pero sí, la deuda sigue creciendo, ¿no? Es un globo que se sigue inflando. Aunque ha habido épocas que ya comentamos donde ha habido cierta contracción, pues vuelve a expandirse y no tiene freno, no tiene quien lo frene, tampoco, ¿no? Más que los propios mercados de repente se ajustan. Te diría es una tendencia natural, porque ya si analizas qué es el dinero y qué es el dólar y que, pues al final todo es crédito, Sí, pero se crédito, habla de crédito. cantidades de 300 Sí, 10 mil trillones de dólares, una cosa escandalosa, escandalosa, ¿no? así es, así es. ¿Y Este, tú cómo lo ves, Carlos Alberto? No, sí, definitivamente también hay que recordar que pues ya llevamos un buen rato a nivel mundial, global, viviendo de dinero ficticio, ¿no? De dinero Prestado, sí. monopoly, tasas de interés muy Mm. bajas, mucho dinero, mucho crédito, etcétera. Y bueno, pues esa fiestota que ya llevamos un buen rato, pues no sé qué tanto se pueda seguir sosteniendo, porque además no ha venido aquí aparejada de la parte fiscal, ¿no? Sino la parte monetaria, pues emito dinero, lo abarato, lo coloco por todos lados, pero los gobiernos, que también es una parte muy importante a nivel interno, no han hecho los ajustes fiscales que algo ha intentado Estados Unidos, pero pues Europa no. Tienen unos déficits gigantescos y bueno, no se digan los países en desarrollo, pues ya andamos desbocados, pero vean la deuda de Japón, que si bien es cierto tiene para pagar, pues está en límites impresionantes, la de Grecia, la de Italia, la de Estados Unidos, ¿no? Que aunque tengan para pagar, repito, pues ya están muy endeudados, ¿no? Sí, Japón bueno, tiene una deuda de 260% del PIB. Japón. Exactamente. pero Y, creo que la ventaja que tiene ese caso en específico es que la mayor parte, la inmensa mayoría de la deuda que tiene Japón está expresada en yenes. Es correcto. Pero pues, Estados Unidos Bueno, también ya anda en 130% del PIB y es el eje del sistema monetario internacional, ¿no? El sistema monetario, como lo conocemos ahora, que es el patrón dólar, llegará algún día en el futuro que no va a poder seguir prevaleciendo, ¿no? Creo que se necesita una tercera guerra mundial para eso, para ese cambio, pero pues si no, no se va no a sé si cambiar. estemos muy lejos o no, Porque con esto de Rusia, Pero ¿no? un y, sistema que se basa en la moneda de un solo país, Sí, que bueno, genera que los americanos son ciudadanos sí. globales de primer mundo, ¿no? De primera clase, y el resto Controlan, de los pues sí. ciudadanos del mundo somos de segunda o de tercera.
Aunque creo que la mayor parte de la deuda que emite el gobierno estadounidense la tiene contratada China, ¿no? No, ellos tienen un cachito, 3 billones, trillions, de un total de cerca de 20. Exactamente. Y ahora, yo creo que ahora que está el peso muy fuerte, el superpeso a 18, que bueno, ya están 18.70, pues podríamos proponer, ¿no, Ernesto, que seamos la otra moneda, Sí, sí, mundial Que sustituya. y el superpeso para ver a Frida Kahlo y Diego Rivera desfilar por todo el planeta de punta a punta, ¿no? No le des ideas al presidente de México porque en una de esas te la compra, ¿eh? Te la compra, en un momento de eso te la compra, porque deberíamos de empezar a entrar a ese asunto. Benito Juárez al resto del mundo, de México Sí, para el Benito Juárez, de mundo, México para el mundo. Benito Juárez. Que está una escultura, por cierto, de un busto de cuerpo entero de Benito Juárez García, ¿no? En Chicago, por cierto. Sí. Bueno, en todas las embajadas de México en el mundo, todas tienen un busto, Su efigie. un cuadro de Benito Juárez. Un cuadro donde dije, no, ahí está, es un regalo de México a la ciudad de Chicago, está por la Magnificent Mile. Sí. Ahí, qué curioso, al ladito, está muy cerca de uno de los hoteles de Donald Trump, por cierto, fíjate cómo son las cosas. El edificio de Donald Trump le da sombra a Benito Juárez García. Sí, fíjate, nada más. No, pues qué frío. Qué frío, ¿verdad? Bueno, sí, allá que casi no hace frío. En cambio, nosotros en el Parque Lincoln de Polanco, pues tenemos a Abraham Lincoln, pero próximamente vamos a tener al caballito de Tolsá, que aquel que sacaron de Reforma se ha propuesto que se vaya ahí, y entonces ahí van a mandar todas las esculturas que no. Ahorita está en el centro, está enfrente del Palacio de Minería, ¿no? Exactamente, pero la intención es moverlo para allá, como a Colón. La intención que ya se dijo en México ¿Colón es que todavía existe, Colón? ¿Dónde? Bueno, pues si aparece en las vías del Tren Maya. Si no aparece ahogado en el lago de Chapultepec. Sí, totalmente. ¿Le puedo contar una anécdota del caballito? Sí, por favor. Sí. Claro. Es de la Güera Rodríguez. La invitaron a la inauguración de a la develación de la estatua de Manuel Tolsá. Sí. Y pues estaba ahí el gentío, pues quitan el velo, ¿no? Y la Güera Rodríguez dice, está mal. ¿Cómo? No, si viene mal la proporción, qué maravilla, ¿no? Está mal. No puede ser. A ver, ¿por qué está mal? Dice, fíjate en los testículos. En la naturaleza, dijo la Güera Rodríguez, que sí sabía. De eso sabía. Dijo, siempre el macho tiene un testículo más abajo del otro. Y el caballito los tiene iguales. Y fíjense, y van a ver que sí. Bueno, después de esa magnífica anécdota, permítame una pausa y regresamos con ese tema del Banco de anatomía, también y de anatomía, animal. La próxima vez que vean el caballito se van a fijar, van a ver. Anatomía para principiantes. Ya veo a Ernesto Fález Santoscoy y a los televidentes haciéndole así a la... Espero que esté lo suficientemente alta como para que uno no tenga que asomarse. Esto la cuenta del Valle Arizpe. Artemio del Valle Arizpe, sí. Bueno, regresamos después de una pausa. Y empieza el debate con respecto a si tiene sentido que se autorice a Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México a propuesta del presidente de la República y sustituyendo el lugar que dejara el doctor Esquivel. Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Me parece que, a ver qué nos dice el doctor Carlos Alberto, porque Carlos Alberto sí reúne los requisitos.
Sí, hombre, Pero, ¿para pero qué le buscas? este joven no reúne los requisitos. ¿Sabes qué? Exactamente, sí. Es investigador y se ha metido a investigar académicamente la política monetaria. Sí, Salió en sí, esa parte sí la conoce. 2018. O sea, Pero, 3 años de experiencia y ya pero está la como ley su... dice que debes de cumplir 5 años con un puesto de relevancia en el sector financiero. Esa es la parte que no cumple. Y Correcto. entonces tenemos ya 3 miembros de la reserva, del comité, de la, ¿cómo se llama? De la Junta de Gobierno, que no están reuniendo los requisitos. Pero lo mismo pasa en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o lo mismo pasa en la Procuraduría Fiscal, o lo mismo pasa en la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Correcto. Hay muchos puestos en este gobierno que están nombrados y que han sido ratificados por el Congreso, que es lo más grave, porque pues digo, el Ejecutivo los puede proponer, pero para eso está el Congreso. Y el Congreso, pues, se hace de la vista gorda y los va aprobando. A ver, ¿cuáles son los que no llenan el perfil? O sea, este que se está Este intentando. muchacho, Uh-huh. Victoria Omar Mejía Castelazo, que no ha llenado el perfil de los 5 años en un puesto y una experiencia relevante en materia financiera y de ser Correcto. posible monetaria también, ¿no? así es. Pero tampoco lo cumplió Jonathan Victoria Hill, La gobernadora, la imagínate, Victoria Galia. Rodríguez. y la subgobernadora. La ley de Banco de México habla de 2 de los 5 miembros que pueden tener un perfil académico. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, esos ya están ocupados. Entonces, pues este Sí, nombramiento, pues no va. El ¿quién los propio doctor ocupa? Esquivel, oye, el propio Ajá. doctor Esquivel es doctor en economía y es un investigador súper reconocido en la cuestión de distribución del ingreso. Pero no sabía nada de política monetaria. Sí, correcto. ¿Eh? Ahora ya aprendió, ahora ya No, sabe, ¿no? bueno, además era necesario que alguien experto en cuestiones de ingreso estuviera en el Banco de México. Le das digamos, un sentido social a la Junta de Gobierno, alguien que por lo menos cuando surge el tema de los pobres, pues sepa de qué hablar, ¿no? Pero eso no está en la ley, ¿eh? ¿No? Sí. Pero bueno, pero no les hace daño, aunque Bueno, no pero que nos sé. comente Carlos Alberto, que en otras Que, ocasiones ha estado nominado a la Junta de Gobierno. ¿Cuál es su punto de vista? que sí, es muy lamentable el tema de no cumplir los requisitos. Quien los cumpla o quien los hemos cumplido, pues hay muchos y pues se escoge, ¿no? En la coyuntura, etcétera. Pero ahorita sí me preocupa mucho que no los cumplan, porque esa formalidad es indispensable, porque pues por algo está en la ley, por algo se pensó. Así, y bueno, también la mezcla esta, que una regla no escrita que también había de nombrar subgobernadores, por lo menos de los 5, 3 que fueran del Banco de México, que van escalando, que conocen las entrañas del banco, su funcionamiento, a qué se dedica, cuál es su mandato, cuáles son los pasillos, las escaleras, todo del banco que lo conozca internamente, y otros 2 que venían de fuera, pero normalmente venían de los bancos o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que tengan esa misma lógica. Y bueno, pues aquí no, hay 3 miembros de la Junta de los 5 que vienen del Departamento del Distrito Federal, así de sencillo, ¿no? Vienen de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, pero ni siquiera de la parte financiera, de las finanzas públicas, sino de la parte de ingreso a los que les decían, no, quítale dinero al metro y pásaselo a la manifestación que vamos a tener mañana en la delegación Álvaro Obregón. Sí me explico, y ahora quítale dinero a las escuelas y pásaselos esa es a lo que se dedicaban, y el perfil sí realmente, bueno, por lo menos Gaya fue tesorera de la Federación, la gobernadora subsecretaria de Estado, pero este amigo, pues la verdad es que ni siquiera es eso, y no tiene esa trayectoria. Y también se dice, mira, yo vi en su currículum, hizo investigaciones en política monetaria, hizo investigaciones en política fiscal, hizo investigaciones en distribución del ingreso. No, yo dije, este chavo, que se tituló en 2018, espero que no plagiada la tesis, que Sí, se quién tituló en sabe, habría que que se revisarlo. tituló en 2018, es 5 premios Nobel en uno.
porque además sus investigaciones pues no las encuentras por ningún lado, ¿no? O sea, que dijeras, bueno, pues están publicadas, están en alguna parte, entonces sí es en detrimento, es una sola escuela. Pasamos del Banco de México, donde 5 miembros de la Junta eran del ITAM, con un pensamiento, digamos, único, a un Banco de México cuyo dominio está en lo que era el Departamento del Distrito Federal o Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esa parte sí no habría. ¿Saben Los qué? otros, perdón, sí, los otros Perdóname. menos demostraron disciplina, aquellos del ITAM, pero aquí vamos a ver cómo se comportan pues en sus mandatos, ¿no? De Son largos. autorizarse, de Sí, ratificarse la propuesta de Omar Mejía Castelazo, la experiencia de la Junta de Gobierno sumaría 45 años, exactamente. contra una experiencia de 157 años que se tenía en el 2017. Sería Qué buen la dato. Junta de Gobierno más inexperta desde el año 2017 a la fecha, por lo menos, ¿eh? Qué buen dato. Impresionante, impresionante. Ahí Sí. donde cuenta mucho la experiencia. Tú estuviste en el Banco Central. Sí, correcto. Tú, a Sí, Carlos ver, Alberto era el secretario, ¿no? De la Junta De de la Gobierno. Junta y estaba yo en la Dirección de Disposiciones de Banca Central. Esos eran los dos cargos que tenía y sí, pues las decisiones son con un cuidado enorme. En realidad, en aquel entonces la Junta de Gobierno se reunía todos los días de manera informal y había la Junta, digamos, formal de la toma de decisiones de política monetaria, pero todos los días se reunían, los 5. Entonces había mucha ¿quién comunicación. estaba como como gobernador del Banco Central? Estaba Guillermo Ortiz, que había Uy, sido además, mejor conocido en el ambiente financiero como la Perica. o Sud Ortiz, también se acordarán que sudaba Daba mucho un poco. y le decía que no me voy a oír porque fue mi jefe en Hacienda y ¿Y en el cómo te Banco le, de ay, dime México, qué, en los dinos, dos lados. ¿qué te le era como jefe? Buenísimo, porque con un carácter muy fuerte, un carácter muy duro, muy fuerte, pero con una habilidad espectacular y una toma de decisiones muy rápida. Fue considerado en su momento como el mejor banquero central del mundo. El mundo, correcto, sí, sí, la verdad es que una persona que tomó las riendas de Hacienda en una situación dificilísima y dejó la economía en crecimiento del 6% y en el Banco de México lo hizo espléndidamente bien. Ahí están las cifras, ahí está la evidencia, no es un invento, ¿no? Sin embargo, yo lo escuché en una conferencia de viva voz presencial, que estaba apoyando la idea de cerrar el Banco de México y crear una caja de convertibilidad como la que tenía Argentina. No Yo lo me digas. escuché y cuando escuché no lo podía creer. Lo está diciendo el banquero central de Sí, México. Lo dijo como banquero central. Sí, que estaba considerando que había que implementar una caja de convertibilidad. Cuando teníamos devaluaciones y devaluaciones. sí, no, increíble. Ahora, Increíble. fue también uno de los banqueros centrales que más se trajo a raya a los bancos. Y además era muy Pues sí, pues, estricto sí, con la. él intervino como funcionario del gobierno Sí, federal para decir, tú no te metas, tú sí ofrece, tú exactamente, te sí. quedas ahí, nos gustas para otro banco, hacia él. En la privatización él distribuyó las fichas, ¿no? Las fichas y luego en las autorizaciones subsecuentes se negaba a autorizar bancos que durante su mandato no se hizo. Por ejemplo, hay una cadena de tiendas retail, la más famosa del mundo, que quería su banco y decía él, oye, pues tú vendes leche, azúcar, arroz, no tienes por qué ser banquero y se negó. Y después se le dio la licencia de banco y a Estás la hablando fecha de Walmart. de Walmart, exacto. Y a la fecha el banco Walmart, pues ni figura. ¿Sí me explico? Y porque además pensamos, oye, vale, igual Ya lo cerraron. Walmart va a hacer pedazos a todo el mundo. No, pues fue una risa. Ya Lo lo que entonces cerraron. sí se mantuvo muy bien en ese sentido, y esa parte me gustó, porque el Banco Central sí debe tener a raya Buenos bancos. banqueros centrales, ustedes a quienes recuerdan, No, pues don Agustín mexicanos. Carstens. Agustín Eh, Carstens, pues a Mancera, el gran Miguel Mancera el mejor, yo diría. Banco Central. Estuvo Beteta, o sea, Ramón Beteta, si mal no Oscar, Mario Ramón. Mario Mario Ramón. Ramón, Beteta. Pues sí, hubo muchos muy importantes. Y ahora, una cosa curiosa, ¿eh? Cuando estuvo Mancera por muchos años,
él probablemente te diría, quizás sea el mejor economista de México del siglo XX, don Miguel Mancera, pero sus dos subgobernadores, en aquel entonces nada más eran dos, que se llamaban directores generales, Sergio eran Iglesia. abogados. ¿Quién era? Borja y ¿Quién? del Cueto, Francisco Borja. Entonces, pues eran abogados también, una parte muy importante. Oye, Sergio Iglesia. También, sí. Sí, también. Sí, entonces, pues sí, juntas de gobierno memorables, y ahorita pues vamos a ver cómo se desempeñan. Pero ese sí, no sé si quién es culpa de quien lo propone o quien lo hace compadre, o sea, Yo creo que quien lo aprueba, yo creo que no. Oye, y el doctor Leopoldo Solís también Leopoldo no Solís, fue gobernador, fue subgobernador. pero gran director economista. general. Sí. Gran. Yo diría que igual compite con Miguel Mancera como mejor En economista. cuanto a economistas, pero fue subgobernador él, ¿no? Sí, bueno, Sí. director general, subdirector general del Banco. Sí. Pues hay tres grandes economistas del siglo XX, estaríamos Leopoldo, Mancera, y el nuevo candidato a su gobernador, ese podríamos incorporarlo como el tercer gran economista. Ese ya del siglo XXI. No, pues él que barra el pasillo, ¿no? Pues cómo va, o sea, tiene 3 años de experiencia, 4 años de experiencia y ni siquiera ningún puesto relevante. No, un currículum que no le agarras la onda si es cierto o no, porque no checan las cosas, pero es un... Pero es lo único que demuestra es la falta de respeto que tiene el gobierno federal hacia el Banco Central, la poca seriedad que le concede. Hacia las instituciones en general, por eso claro. Hablaba yo de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, que no sabían lo que era un CEL. Sí, claro, totalmente. Sacaron su celular, no, cuando les preguntaron qué es un CEL. ¿Sabes lo que es un CEL? Yo sí sé lo que es un celular, y también sé lo que es un selfie, y se hubieran así tomado, y sé lo que es un chat. En lugar de un certificado de energía limpia. No, qué bárbaro. No. Bueno, pues ¿ustedes qué van? ¿Que lo aprueban al niño? Sí, ayer lo aprobaron en comisiones, ya. Y además lo mandaron en la comisión permanente, donde es facilísimo, ¿no? Sacarlo. Qué barbaridad. Una tristeza. Qué barbaridad. Este Congreso que tenemos. Sí. Una tristeza. No sirve para nada. No, pero sí, pero ¿qué me dices del gobierno federal, con todo respeto? Es que por eso hay equilibrio de poderes, pero aquí no. No están haciendo su tarea. Hubo una anécdota del Banco de México. En una ocasión sí el Congreso le rebotó al presidente Zedillo una propuesta que hizo del doctor Carlos Hurtado, que hoy es el director general de investigaciones económicas no sé si del Consejo Empresarial. ¿De qué lo votó? Lo propuso de su gobernador y el Congreso le dijo muchas gracias por participar, no entra, y lo rechazó. Siendo Congreso priista con presidente priista, ¿no? Bueno, este Congreso había rechazado en 2 ocasiones a los que propuso el presidente para la Comisión Reguladora de Energía. Sí. Ya después del segundo rechazo, ya el presidente por sus propias facultades los nombró. Bueno. Señores, qué lástima que tenemos que despedir el programa haciendo gala de su experiencia, de su enorme conocimiento. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en Economía de Frente. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Mi querido Ernesto Fábrez Santa Cruz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carlos Alberto. Eduardo. Nosotros hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.